que no nos veíamos por distintas causas. En primer lugar, le damos la bienvenida a todas y a todos, especialmente a los cotidianos de Chile y del mundo, y por supuesto a todas las amigas y amigos que nos benefician con la sintonía de cada 15 días regularmente a través de elpotrevillano.cl, tertulia que se produce en estas alas de libertad. Damos la bienvenida, por supuesto, a nuestros panelistas, partiendo por el agradecimiento una vez más a elpotrevillano.cl, que nos hace posible esta hazaña, muchas veces, de poder conectarse a pesar de la tecnología tan importante y tan avanzada que estamos viviendo, y que al mismo tiempo veremos también en el transcurso del programa, nos impide a veces la comunicación. Buenas noches a nuestros panelistas. Buenas noches, Nilson de Montreal. Buenas noches, maestro. Buenas noches, hermanito. Buenas noches a todos nuestros fieles auditores de Alas de Libertad. Saludando con un agradable 0 grados acá en Montreal. Y no es chiste. Yo sé que suena divertido, pero está muy rico afuera, como para andar con la chaqueta abierta y sin gorro, que es lo más importante. En un día de marzo ya, también se vienen anunciando los primeros coletazos de la primavera con este tipo de manifestaciones meteorológicas, ¿no? Mañana anuncian hasta lluvia, así que eso va a contribuir a que se derrita la nieve que está en el suelo. Buenas noches a Bueno, todos. perfecto. Bienvenido, Nilson de Montreal, al vuelo, a este vuelo de la contingencia, en cielos que a veces están muy nublados con tantos hechos que nos preocupan, ciertamente. Lamentablemente no hay muchas cosas de las cuales sentirse optimistas, no hay muchas. Pero una de las cosas que nos optimiza y que nos levanta el ánimo es saber que nuestro Isaac está una vez más con nosotros y lo vemos aquí con la salud, parece ser bastante recuperada. Buenas noches, Isaac, y bienvenido. Buenas noches, maestro. Buenas noches, hermanito. Sí, estuve una semana bien delicada, pero ya pasó ya, afortunadamente. Delicada por lo incómodo nomás, en verdad. No, de salud estaba bien, pero la situación era bien incómoda, así que ya pasó, estoy bien. Así que muchas gracias por su preocupación. Bienvenidos todos a conversar. Espero que vamos a acompañarles y recuerden que nos pueden ver también en YouTube más tardecito si nos quieren volver a escuchar. Perfecto, bienvenido, Isaac. Se te escucha un poquito como no limpia la voz. ¿Es por tu estado de Ah, salud o será por tu instalación? no, ¿No? puede ser el respaldo digamos, del audio de acá. Ah, correcto. Puede ser. Muy bien. Se te ¿Pero se entiende, escucha ¿no? bien o se escucha muy bajo? Se escucha abajo y se escucha como con una especie de ruido de fondo. Sí. Ah, déjame ver Quizás entonces. quizás la conexión Bluetooth. No, puede ser las máquinas que están acá atrás. Se escucha un grillo por ahí. No sé si eso es el limache. Ah, ¿ahí mejora un poco o no? Igual, Igual. igual. Pero te escuchamos, te escuchamos. Sí. Tampoco ¿Y está ahí? tan crítica. Igualito, no ha cambiado nada. Ahora yo no lo escucho a ustedes. Ups. Ajá. Sí, a veces pasa que la tecnología no funciona en todos los formatos y este, mm, este auricular tiene aislante de ruido y me deja tomar el Ah, vacío, no se escucha nada porque como que pone una barrera de ruidos. claro, Pero en el formato parece que en el que estamos no se activa porque no se enciende la luz. vale. ¿Sí? Trataré Pero, de, pero, pero, trataré de pero, dejar perdón, pero tú ¿me escuchas a mí? perfecto, Ah, ya, perfecto. correcto. Bien. Ajá. Yo decía hace un ratito que tenemos una agenda temática bastante variada, eh, tanto a nivel nacional como internacional. Y como esta tertulia es eso, un intercambio, un conversar, un entregar distintos puntos de vista,
siempre tratando de que sean interesantes y de beneficio para nuestras amigas y amigos que nos siguen. Así que yo les voy a refrescar un poquito lo que les decía a mis contertulios eh, sobre los temas que podemos abarcar hoy, conversar hoy, no abarcar todos, por supuesto, porque todos son amplios, pero vamos a leerlos aquí y veremos con cuál rompemos la fila de esta tertulia este día martes. Aquí tenemos un clima muy, bueno, yo estoy en este momento en Limache y hemos tenido un día muy caluroso, tremendamente caluroso y al mismo tiempo muy despejado. Pero en la tarde ya el viento marino, incluso la atmósfera de Viña del Mar que queda cerca de acá, refresca. Así es que estamos muy agradados en este minuto exacto. Así como está agradado nuestro Nilsson de Montreal con 1 grado sobre cero allá Cero grados. a 0 grados en Sí. ese Montreal tan hermoso y que nos aporta tantos y tantos recuerdos. Mire usted, individualismo o colectivismo, ¿qué es lo que nos conviene? ¿En qué concepto nos conviene vivir? ¿En un individualismo o en un colectivismo? Esas dos palabras tienen, por supuesto, muchísimas acepciones y desde el punto de vista social, muchísima trascendencia. No nos olvidemos que Aristóteles siempre dijo que el hombre es un animal político, de manera que siguiendo al gran maestro Aristóteles, probablemente el filósofo más significativo de la antigüedad griega, eh, nos alumbra, pues, porque el hombre es un animal político. Eso significaría entonces que el colectivismo es lo que debemos vivir, es como el más adecuado, el sistema más adecuado, versus el individualismo, que obviamente nos aísla y nos lleva a desarrollar una serie de elementos, como por ejemplo en lo político, en lo económico, en lo sociológico. ¿No? Individualismo. El hombre, el ser humano es un ser social, en consecuencia es imposible concebir a un hombre que viva solo. Cuando hablo de hombre, y discúlpenme, estoy hablando del ser humano en general, ¿no? Hombre con H mayúscula. Exactamente. Mm. El colectivismo es indudablemente un concepto que nos debiera invadir, en el buen sentido de la palabra, siempre. La sociedad, la sociedad humana es colectiva. Imposible que avancemos y que vivamos en armonía con la naturaleza incluida, si no es a través de la colectividad, la ayuda mutua. Entonces no Así, estamos hablando de ideología política, sino de approach exactamente. humana. Ah, ya, perfecto. Porque el colectivismo, no sé si todos lo entenderán de la misma manera, pero el colectivismo es otra de las maneras de llamar al comunismo también. También, Por eso yo pregunto para tener más precisión al respecto. claro, vamos a abarcar nuestra conversación sin detenernos exclusivamente en el aspecto político, por ejemplo, ¿ya? En general, colectivismo. También escuchaba hoy a una señora que relataba una anécdota que le pasó. Dice que en Santiago de Chile ella fue al banco, hoy fue al banco en Santiago y se encontró con que no encontraba el banco. Necesitaba hacer un retiro de dinero y no encontraba. Entonces allí un señor, que todavía quedan algunos aquí en Santiago, algunos lustrabotas, el señor le dijo, no, si tiene que subir por esta escala ahora porque quedó arriba. Y efectivamente la señora sube y se encuentra con que lo que ella concebía hace una semana del banco lo habían arrinconado y habían 2 o 3 funcionarios y todo reducido.
Entonces ella decía, caramba, como ahora todos a través del sistema cibernético, eh, lo más probable es que la tendencia sea a que el banco físico desaparezca, porque todo se hace a través, ¿no es cierto?, de los sistemas de la cibernética, ¿ya? Pero, eh, ¿y quién, como nosotros, los de tercera edad, no nos manejamos mucho en este sistema? Vamos a tener más de algún problema, pues. Estamos acostumbrados. Ah, y además que eso origina una cesantía enorme también, porque todos los empleados del banco, excepto, o la gran mayoría, pasarían a engrosar la, el saco de la cesantía. Y no solamente a nivel de Chile, por supuesto, a nivel mundial. Ese es otro tema que también debe preocuparnos, ¿no? Um, Se ha producido también en Chile un asunto, un asunto que se llama el allanamiento violento, ¿no es cierto?, de la Policía de Investigaciones a la casa de la presidenta de la Cámara de Diputados, doña, ¿cómo se llama la presidenta? ¿Cariola? ¿Perdón? Carol Cariola. Carol Cariola. Exactamente. Ujú. La casa de Carol ha sido allanada para quitarle su teléfono, ¿no? Hay allí una situación bastante discutible, pero sobre todo desde el punto de vista de la justicia, ¿no es cierto? La gente se preguntaba hoy mismo, ¿y qué pasa, por ejemplo, por qué a esta persona que es una autoridad elegida, es una autoridad que representa a gente que la eligió y que además es la presidenta aún de la Cámara de Diputados, es decir, donde se legisla, ¿no es cierto? Ah, acaba de parir, acaba de dar a luz a su hija y sucede que ya inmediatamente invaden su casa con una actitud violenta y pero ella lo entregó finalmente, su celular. Y la gente decía, ¿y por qué no ocurre lo mismo con un señor, dice la gente, que está comprobado que es uno de los más grandes corruptos de Chile, que se llama Andrés Chadwick? Ni siquiera está, ni siquiera han entrado a su casa a allanarlo. Qué gran diferencia entre la presidenta que viene de ser parturienta y este señor que decían las personas hoy que yo tuve la oportunidad de leer, ha hecho lo que ha querido y ahí está, incluso cantando, hasta cantando, vamos a decir cantando, en el funeral de su primo. Es que Chile ha perdido el sentido común. ¿Hacia dónde vamos? Y si eso lo extendemos, no solamente en Chile, va más allá también, eh, no solamente de América. Ya tocaremos también lo que ha pasado, por ejemplo, con ese gran escándalo que se produjo en la Casa Blanca esta semana fue la semana pasada, Esta esta semana, semana, ya, Quito. exactamente, está fresquito. Una vez, Ay, perdón, fue el viernes recuerdo, pasado. el viernes Fue pasado, el viernes pasado, sí. recuerdo que en una introducción a uno de mis libros, Nilsson de Montreal usó con mucha propiedad la palabra gobernanza. Y a mí me gustó mucho por el significado que tiene esa palabra. Y justamente, pues, todas estas acciones de las cuales estamos siendo testigos impiden la gobernanza en justicia, la gobernanza del Estado, ¿no? La gente confunde gobierno con Estado y creen que echándole a perder o impidiendo, obstaculizando las labores del gobierno, ¿no es cierto?, le están haciendo un daño al gobierno y no, pues, es al Estado. Mm. Piden la gobernanza, ¿ya? Otra cosa que sucedió el martes pasado fue el gran apagón, que también es un tema que nosotros debiéramos conversarlo, tertuliarlo acá,
porque hay mucha gente que no entiende y lo primero que se hizo fue, ¡pum!, culpar al gobierno de turno. Nada que ver, porque la gente no se informa, porque la gente no sabe, ya sea porque no le interesa o porque no lo entiende, ¿no? Porque además tenemos los medios de comunicación que impiden también la gobernanza equilibrada en justicia. Hoy acaba de renunciar la primera ministra en Chile, doña Carolina Toá, con todo lo que eso significa. eh, no olvidemos que en Chile se aproximan las elecciones presidenciales y parlamentarias en este mes de noviembre. Por lo tanto, ahí se abre ya el abanico para comenzar muy pronto. Vamos a vivir el ciclo de publicidad de cada uno de los candidatos. Eso significa que nuestra querida Michelle Bachelet no se va a presentar como candidata. No necesariamente, No, 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 pues yo no. pensé que Carolina Toá estaba esperando que se manifestara doña Michelle para saber si se subía o se bajaba la carrera presidencial. Al parecer, porque recién acaba de renunciar hace unas 3 4 horas, ¿Ya? al parecer la idea es que se produzca con el ánimo de unir a a todo el conglomerado que apoya al gobierno actual. eh, Al parecer, repito, la idea es que lleguen a una primaria entre Carolina Toá, hablemos en potencial, llegarían a una primaria entre Carolina Toá y Michelle Bachelet. Ah, ¿Ya? sí. Claro, y de ahí para arriba entonces ya seguiría la que gane o la que pierda, entre comillas, apoyaría a la otra y seguiría con entonces, porque lo ven como una posibilidad concreta de conservar el gobierno. Ah, ¿Ya? porque yo pensé que la candidata que generaba realmente apoyo transversal era Michelle Bachelet. Sí, Pero correcto. quizás estoy equivocado porque yo tampoco sigo la actualidad chilena. Esa es la idea, Ya, esa es la impresión que hay, que eh, todos los partidos que apoyan a este gobierno son atravesados por la imagen positiva de Michelle Bachelet. ¿Ya? Em, O sea, y en términos absolutamente programáticos y de interés político partidista, Michelle Bachelet no se ha pronunciado ni a favor ni a nada, de hecho no ha hecho ninguna declaración, y en ujú. todas las encuestas aparece como ganadora. Entonces, claro. Déjenme, tampoco. muy bien, Isaac, claro que sí. Yo voy a terminar de leer los temas y entonces después ya les Ujú, vemos cómo empezamos el ataque, ¿ya? ujú. Eh, una cuestión que nos tiene muy preocupados también es el celular. El celular, que ya no es un teléfono, ¿verdad? Es una computadora que, mire usted, nos incomunica, nos incomunica. Por supuesto que nos comunica, pero la incomunicación que produce, ustedes han visto a la gente que almuerza cada uno mirando su celular, Sí, la familia, ¿no? un horror. Incluso yo he visto en muchas oportunidades parejas que van a comer a un restaurante y cada uno con su celular. O sea, en ese sentido, tenemos que educar también para tratar de aprovechar al máximo positivamente la tecnología. Y el celular también, por supuesto, nos lleva a la incomunicación interpersonal, ¿no? Si bien tiene una serie, pero vastísima, de elementos positivos, tiene lo otro también, ¿no? Que nos encierra en nosotros mismos. Usted va en el metro, donde vaya usted, va la gente tiqui, 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 con su aparato. Ya no se habla, cara, ¿ya? Ah, viene un cambio en el registro social de hogares. Y eso es muy importante porque tengo entendido, todavía no lo leo yo porque no ha salido de manera oficial. Sin embargo, entiendo que vienen una serie de cambios que significarían eh, que mucha otra gente que en este momento no calificaba para formar parte de este sistema podría entrar ahora. Entre otras cosas,
se está hablando, por ejemplo, de una gran ventaja para el subsidio de arriendo, ¿ya? El subsidio de arriendo que dependerá de donde tú estás ubicado en este registro social de hogares. Ese es uno de los elementos que ayudaría a acceder a este beneficio. Especialmente, este beneficio va especialmente para los discapacitados, le llaman, y o los adultos mayores. Amigas y amigos, hoy se produjo en Viña del Mar el desalojo violento también de la toma de la Jarilla, ¿ya? Donde mucha gente, miles de personas, se tomaron un terreno y la gran mayoría, el 99%, decía hoy uno de los periódicos que yo leo, son extranjeros. Y tienen ellos allí una gama de solicitudes diciendo que el Estado es el que tiene que hacerse cargo en circunstancias de que ellos invadieron un terreno, ¿ya? Eso da para una conversación muy lata de nosotros, dependiendo del ánimo de ustedes por cuáles de los temas quieren empezar a conversar hoy. Yo, también Nilson de Montreal, hemos sido, y yo me siento aún, somos emigrantes. Somos emigrantes. Y yo entiendo muy bien lo que significa el ser emigrante. Y todos nuestros amigos y amigas que están fuera de Chile en este momento han emigrado. Eso no significa en absoluto que yo tengo el derecho a apropiarme de terrenos en el país que me acogió y empezar a poner mis condiciones, ¿no? Entiendo yo que el mínimo sentido común es por lo menos tratar de convivir aceptando, discutiendo en el buen sentido de la palabra, las reglas que existen en esa sociedad que nos acogió. No podemos llegar a invadir esas leyes, esos reglamentos, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, la toma de terreno. Por ejemplo, el, el no respetar el silencio, que en este momento eh, es un tema que está siendo muy, muy conversado y que tiene a mucha gente furiosa, porque los amigos que han llegado especialmente desde América Central y de Colombia y Venezuela, no escuchan música como el resto de los mortales, como estamos acostumbrados en la sociedad chilena, y tampoco respetan horarios. Y la música que escuchan es para ellos y para 3 cuadras más allá también. Es decir, invaden el derecho al silencio. Y en Chile hay un reglamento, hay horarios específicos en que se puede escuchar música, pero escuchar música, vamos a decir, con sentido común y de respeto. A partir de cierta hora ya no se debe, por ley. Sin embargo, la gente no se ha adaptado a eso, no ha respetado esa situación que es un derecho. Yo tengo derecho a mis horas de descanso después de trabajar. Y la última cosa que yo les menciono, que también podríamos tocar, es la cumbre del desarrollo de la inteligencia artificial que se realizó en París. Muy interesante. Ahí hay, pero para 5 programas, ¿ya? Esa cumbre reglamenta, entre otras cosas, reglamenta el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial y los recursos que los países ya están poniendo para ayudar al desarrollo de la inteligencia artificial, que nos ha invadido ya en el buen sentido de la palabra, ¿no? Nos ha invadido, nos tiene a todo el mundo, todos tenemos que tratar de convivir con ese concepto porque ya está aquí con nosotros y que llegó para quedar. Amigas y amigos panelistas, ¿por dónde atacamos?
Bueno, la verdad es que la lista de temas es tan larga que se me olvidó el inicio ya. Individualismo, colectivismo, eh, Eh, el sistema de los bancos, el bueno, allanamiento de la PPI a la la casa verdad de... es que son todos revistas de un nivel de interés, ¿no? Por diferentes razones, hay gente que es más sensible. Por ejemplo, el tema de los bancos, obviamente que hay una perspectiva, desde la perspectiva del adulto mayor, la cada vez menos, pues más bien la presencia física de bancos con mesones donde lo atienden a uno está cada vez más eh, restringida. Aquí también es el caso. Pero existen cajas y sucursales específicamente destinadas a las personas de tercera edad que necesitan aún ese tipo de servicio. En lo personal yo no lo veo como una calamidad porque la verdad es que yo no voy al banco nunca. No necesito ir al banco nunca. Básicamente porque por las operaciones corrientes, digamos, cualquier tipo de pagar facturas, eh, qué sé yo, retirar dinero, o sea, lo poco que retiro lo retiro en cajeros automáticos, pero que no están necesariamente afiliados a una sucursal bancaria. Es un cajero que está en el centro comercial, cada vez más gente se hace envíos electrónicos, bueno, son todas esas cosas que existen en Chile. Entonces, para mí, en lo personal, la existencia de una sucursal bancaria la necesito tarde, mal y nunca, o sea, para ser honesto. Y lo que sí quiero acotar en relación a lo que usted mencionó por el tema de la pérdida de empleo, sí, obviamente que una cosa es la atención al cliente, pero cabe destacar, lo sé porque conozco gente que trabaja en los bancos, que en el fondo las decisiones de los bancos de restringir o disminuir la atención personalizada no significa que esa gente es despedida después, esa gente está afectada a otras funciones dentro del banco, porque la atención al cliente es una de las facetas de toda la cantidad de cosas que hay que hacer en un banco, entonces hay que tener cuidado, no se traduce necesariamente y sistemáticamente por una pérdida de empleo. Es Fíjate que ahí, simplemente redirigir los recursos humanos hacia otras tareas. en ese aspecto, Nilsson, efectivamente, también el señor que nos explica, el chileno que nos explica, el vicepresidente de la inteligencia artificial en Chile y que estuvo en la cumbre en París, él decía precisamente que con la inteligencia artificial muchos empleados van a perder el trabajo. Mm, está claro. Sí, y es cierto, pero eso es algo recurrente en la historia humana también. Cuando se Sí, inventó la prensa, o la imprenta, mejor dicho, eh, la imprenta reemplazó un montón de personas que antes trabajaban reproduciendo manuscritos, haciendo nuevas versiones de obras, y creo que eso pasa cada vez que hay un avance tecnológico que implica una automatización de las tareas, es algo totalmente lógico, y así como han desaparecido profesiones, están saliendo nuevas profesiones también. Así que quizás yo no lo veo de manera tal como algo tan dramático, pero sin embargo entiendo que eh, hay aún una necesidad para una parte de la población que necesita a un servicio personalizado, definitivamente. O sea, eso lo entiendo perfectamente y creo que eso debería existir en las proporciones que correspondan mientras haya gente que lo necesita. correcto. Claro que sí. Isaac, Estaba pensando en, ¿me escuchas mejor ahora? Igualito de recién, ¿Mm? igual que recién. O sea, no ha cambiado nada. Ah, vale. Entonces, es que yo pensé que ya había disminuido el ruido alrededor. Estaba pensando en el tema inicial del colectivismo versus individualismo y la situación de ¿cómo se llama?, de las tomas de campamento. Eh, y estaba pensando en el uso mediático y propagandístico del tema que se hace. Finalmente también pasa por una cuestión, es una lucha ideológica que se disfraza de eh, sentido común e interés común, ¿no? Eh, eh, en Chile y yo creo que en el resto de Latinoamérica también en distintas
en distintos alcances y en distintas profundidades. El tema de las tomas siempre ha estado presente, por parte de la historia, del desarrollo de los países latinoamericanos, no simplemente por una cuestión de, digamos, de lucha social, sino que también por una cuestión de poblamiento. Hay zonas que han sido tomadas precisamente para llegar a generar una población en lugares donde no había población humana, por decirlo así. Eh, y con el tiempo, obviamente, también se han generado tomas que, que no están en el ángulo, digamos, ni de poblamiento, ni de lucha social por derechos sociales, sino que simplemente por abuso, digámoslo así, como fueron las tomas en el norte de unas casas VIP, las tomas VIP que le llamaron, que tenían hasta piscinas adentro, en terrenos que incluso habían gente, me parece que había un deportista, uno o dos deportistas que se habían tomado esos terrenos y con el argumento de poblar, ¿no? Porque eran zonas que no estaban pobladas, entonces genera también que sea una dinámica social importante. Entonces, eso por un lado, reconocer que al menos en Chile hay una historia de las tomas, y digo historia en el sentido no académico, sino que historia en el sentido de biografía, de forma de vivir chilena que tiene que ver con las tomas, hasta el día de hoy, eh, que también sé que se ha dado en otros países de Latinoamérica, que tiene mucho que ver con la lucha social por derechos básicos, eh, y que tiene que ver con esta pelea cultural ideológica que está entre el individualismo, representado por el capitalismo, el neoliberalismo, y el colectivismo, representado por el socialismo, el comunismo, como lo estábamos conversando al inicio. Eh, y como también lo mencionaba el maestro, los medios de comunicación que actúan más bien como canales de propaganda ideológica, en donde el interés está puesto en que las personas empobrecidas se peleen con otras personas empobrecidas en vez de poner el acento en um, la dignidad de las personas, sean quienes sean, eh, el cómo el Estado se tiene que hacer cargo de los derechos fundamentales básicos, sea el agua, sea la vivienda, sea la educación, sea la salud. Eh, y finalmente el otro día lo leí en una columna muy interesante que decía que esta avalancha de ultraconservadurismo, de, de partidos de ultraderecha que arrasan en las urnas, se debe básicamente a que como la ultraderecha es dueña del monopolio comunicacional, y no estoy hablando solamente de medios de comunicación, sino que estoy hablando de aplicaciones como Twitter, como Facebook, qué sé yo, han hecho un trabajo bien llevado a cabo en poner a las personas en contra de las personas. Es decir, las personas que son y han sido siempre empobrecidas se ponen en contra de otras personas empobrecidas. Entonces le lavaron el cerebro o le intentan lavar el cerebro a las personas diciéndoles que el problema de la salud, el problema de la educación, el problema de la delincuencia, el problema de las viviendas, que son los temas más importantes en la población, se debe a que hay otras personas empobrecidas que están ocupando ese espacio, ya sea en el trabajo, en la salud, en la educación o en la vivienda. Entonces, eh, no se puede, creo yo, desligar todas estas situaciones, el cómo se aborda, el cómo se presenta, el cómo se discute, de los intereses ideológicos el partidismo político. Al partidismo político le interesa eso, porque mientras la gente discute entre qué pobres merecen y qué pobres no merecen, o para ser más específico, qué gente empobrecida merece
y que gente empobrecida no merece, eh, pasa el resto de las cosas en donde las personas enriquecidas siguen robándole al Estado, siguen profitando del Estado, siguen destruyendo los recursos naturales, siguen haciendo uso malicioso de espacios que deberían ser conservados. Y digo uso malicioso porque creo que hace poco uno de los, no recuerdo qué juzgado, anuló la decisión de mantener un humedal para dar paso a la construcción de viviendas de lujo en un humedal, siendo que los humedales inclusive ya tienen categoría de protección ambiental. Entonces, básicamente, me parece súper importante llevar la conversación en un nivel más profundo en ese sentido, ¿no? En el sentido de que es una lucha de clases, en el sentido de que es un discurso que hace que la gente empobrecida eh, tenga prejuicios hacia otra gente empobrecida, en vez de ver como la realidad conjunta, donde las deficiencias se deben, qué sé yo, a un montón de otros factores, como por ejemplo la especulación inmobiliaria, en donde tanto para los chilenos empobrecidos como para los extranjeros empobrecidos, cada día es más difícil tener una opción de un arriendo decente, y ni hablar de la compra de una casa, un departamento, Ujú. porque eso cada vez se hace más inalcanzable. Y eso no se debe a otros factores más que a la especulación financiera, básicamente. Y sabemos quiénes especulan, sabemos quiénes están interesados en comprar los terrenos con mayor plusvalía. eh, Hay todo un engranaje ya funcionando no ahora, sino que esto viene Viejito, bueno, viejo. desde la dictadura para hacer más, para acortar el tiempo. Sabemos que la dictadura generó un plan para sacar a las personas y llevarlas hacia la periferia de Santiago. Y bueno, quienes están en ciertos partidos políticos y quienes están dentro de lo que se considera el partidismo político están interesados en mantener ese tipo de dinámica marginal, en donde la gente empobrecida no tiene derecho a lugares ni espacios con servicios básicos mínimos. A propósito de lo que... ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, perfecto. A propósito de lo que acaba de decir Isaac, eh, un señor, un empresario, esta semana creo que fue también, le impidió el paso a un médico, ¿no? Que Ah, iba sí, vi el a... video. ¿Lo vieron el video? Ya. Entonces, para los amigos y amigas que están fuera de Chile y que a lo mejor no se enteraron, era un médico del CESPAM que iba precisamente a su trabajo y necesitaba pasar en un lugar que siempre fue público, pero que en ese momento el dueño, entre comillas, en Chile le llamamos patrón de fondo, ¿no? Un empresario le impidió que pasara y con muy malas palabras, y con una gestualidad grosera, ¿no? Matonesca, le impidió que pasara. O sea, iba a impedirle, incluso con insultos de alto calibre, y, eh, y trató de atacarlo físicamente también por la ventana del auto. Y este profesional le dijo, yo soy médico y tengo la autorización escrita, aquí la traigo, para pasar por aquí porque voy a cumplir con mi función de médico. Y el individuo muy cerrado al principio no lo escuchaba, sino que con el garabato, ¿no es cierto?, a flor de labios, quería, incluso le arrancó la mochila donde el médico llevaba sus útiles para trabajar. Eso implica justamente lo que estaba diciendo Isaac en el sentido de que la importancia que tiene el comprender en el más amplio sentido de la palabra lo que significa individualismo versus eh, colectivismo. El individualismo, por supuesto, que
va a propender siempre a que el neoliberalismo, básicamente, ¿no es cierto?, sea lo más importante. Lo más importante es cómo yo multiplico mis bienes, sin importar en el impacto que tiene en la sociedad, es decir, el colectivismo. Entonces, cuando uno entiende realmente que el individualismo nunca va a llevar, nunca va a propender a la igualdad social, ¿no es cierto? Mientras no entendamos que el ser humano es un ser de colectivismo, de colectividad, nunca vamos a poder entender realmente las reacciones de esa gente que incluso se considera dueña de los lugares públicos. Aquí en Chile no es primera vez que pasa eso, a que estoy refiriendo. Incluso también pasa con los lugares que tienen, por donde hay acceso hacia las playas, ¿sí? Ujú. También lo impiden, ¿no? Y se producen en discusiones muy violentas, ¿no? Donde las autoridades lamentablemente no siempre tienen la fuerza de carácter para imponerse y para hacer que se cumplan las leyes, ¿no? En Chile, hasta donde entendemos nosotros, ningún acceso a las playas tiene que ser restringido, ¿no? Son públicas, disculpen, pero son públicas entre comillas, porque mientras haya gente individualista que va a luchar siempre por conservar sus privilegios, ¿no es cierto? Mientras esa gente exista y mientras esa gente se sienta, vamos a decir, respaldada por la la ley que está siempre o generalmente ejercida, dictada por otros individualistas, pues. Es que En ¿sabes lo que Chile pasa? En Disculpe, Chile termine. no hay, en Chile no hay en este momento, no podemos confiar nosotros en en el poder judicial. No podemos confiar, porque la ley siempre va a aplicarse, se le va a buscar la forma de que justifique esos actos de matonería, ¿no? Y lamentablemente, y me duele decirlo, hay una justicia para pobres y una justicia para ricos. Eso es clarísimo. No debiera ser, claro que sí. Y el colectivismo propende precisamente lo contrario, ¿no? Buscar la armonía, buscar la igualdad y que los derechos sean realmente respetados. Sí, Nilsson, No, lo que quería, bueno, el tema da para muchas, tiene muchas aristas, claro ¿no? que sí. Definitivamente, el tema de, la primera falla que yo veo, y bueno, el tema de las tomas existe en la mayor parte de los países del mundo, incluso acá también existen que se manifiestan de otra manera, no se manifiestan por la aparición de lo que se llamaban en aquellos años poblaciones callampas, pero ciudades hechas de carpas, por ejemplo, que ocupan terrenos justamente que están disponibles, baldíos y que no están integrados en ningún tipo de urbanización, o sea, lo que también provoca problemas de ¿cómo se llama?, de sanitario. Pero ese es otro tema. A lo que voy es que, y si nos concentramos en el tema de los países más en vías de desarrollo, lo primero que yo veo como una carencia que abre las puertas a todo ese tipo de abusos, por ejemplo, de impedir el acceso a lugares públicos, de uso público, es la falta de claridad que existe en Chile a nivel de herramientas de urbanismo para manejar mejor el territorio. O sea, en Chile no hay un manejo del territorio eficaz. De partida, bueno, ¿a quién se le puede negar la posibilidad de tener una vivienda? O sea, todos necesitamos un lugar donde vivir. Y entiendo que el tema de las tomas responde a la ausencia de posibilidades, justamente como lo mencionaste, Isa, el tema de entregar al mercado finalmente el desarrollo de las ciudades es uno de los elementos que hace que el costo de la vivienda se eleva, es imposible alojarte a distancia razonable de tu empleo, de tu servicio y tienes que irte cada vez más lejos, que es una realidad que afecta generalmente a las clases de la población más empobrecida. Ahora bien, eh, la falta de lugares previstos justamente para la construcción de viviendas, llámense sociales, ya viviendas quizás
que no sean barrios acomodados, digamos. Eso también responde a algo que afecta a la mayor parte de las municipalidades de Chile y es la existencia de un documento que sea un plan regulador, que muchas municipalidades tienen, pero está absolutamente obsoleto. No conozco la mecánica de cómo funciona 100% eso en Chile, pero entiendo que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo entrega presupuestos para que de manera regular las municipalidades vayan implementando o poniendo al día los planos reguladores. Frente al aumento de la población, es obvio que el radio urbano de las ciudades necesita expandirse, pero justamente esas herramientas escasean o avanzan mucho menos rápido que el aumento de la población ella misma. Entonces, naturalmente, la gente empieza a ocupar espacios que parecen, bueno, que en muchos casos tienen dueño oficial, pero que parecen desocupados, que parecen libres, digamos, disponibles. Eh, y eso mismo ocurre con el tema de los sectores que son un poquito más eh, atractivos, digamos, para implantarse, como el borde de los lagos, de los ríos. Si existiera un reglamento de urbanismo, un plano regulador como la gente en todas las municipalidades de Chile, sería mucho más fácil, por ejemplo, fiscalizar, porque mientras menos claridad haya a nivel de ordenamiento territorial, más difícil es para las autoridades buscar el sartén por donde ir a justamente reivindicar, por ejemplo, que la persona está instalada ilegalmente. Insisto, independientemente del nivel socioeconómico de la persona. Hablemos simplemente del hecho de ocupar un espacio que no es de uno. Y eso que pasa que ante la falta de herramientas y ante la necesidad de las personas, y ahí puede hacer referencia a las tomas de índole más popular, ante la necesidad de encontrar un lugar donde vivir, empieza a ver la aparición de barrios que son, desde el punto de vista urbanístico, están totalmente desposeídos, con cero infraestructura, como mencionaba, y que se integran muy mal a un radio, a un conjunto urbano. El urbanismo básicamente busca la armonización de las diferentes funciones urbanas, la armonización de los sectores para poder establecer una forma de coherencia. Y eso en Chile está muy al debe desde hace demasiado tiempo y las herramientas de ordenamiento territorial, insisto, son realmente obsoletas. Eh, entonces, el peligro con todo eso y más allá de justamente como tú mencionaste, Isa, el tema se utiliza con fines políticos de manera indecente. Eh, pero es importante también hablar de estos temas porque una ciudad donde hay demasiados barrios que no están integrados los unos con los otros provoca otro tipo de problemas sociales mayores en el futuro. O sea, yo creo que es un tema que vale la pena resolver. Obviamente que eso pasa por el Estado y la capacidad que tenga el Estado ante la imposibilidad de que el mercado ofrezca viviendas accesibles a la gente. El Estado tiene que jugar un papel ahí por donde se le mire, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, que es un país individualista, como te lo mencioné hace un tiempo, eh, realmente no lo es tanto, ¿no? O sea, para Estados Unidos nosotros somos comunistas, somos colectivistas, según lo que escuchamos hoy en los medios de comunicación. Pues la verdad es que en Canadá también hay crisis de la vivienda, pero el Estado siempre ha estado un poquito más comprometido en la creación de barrios que permitan justamente encontrar, yo creo que la igualdad es prácticamente imposible de alcanzar, pero una forma de equidad, ¿no? Del acceso a la vivienda y sobre todo el acceso a los servicios. Eh, el otro problema que quiero mencionar en relación al tema de las tomas de gente con plata o gente empobrecida, va en el hecho de que contribuye a un círculo vicioso que es realmente vicioso, porque la forma en Chile existe, en mi comprensión del sistema chileno, en Chile la principal forma de financiamiento de las municipalidades son las contribuciones. Por ejemplo, yo tengo una empresa o tengo un supermercado en Quillota, por ejemplo, yo normalmente debo pagar contribuciones por terreno, por ocupar un terreno en el radio urbano. Son las contribuciones las que les permiten a las municipalidades encontrar los fondos para entregar servicios. Entonces, una ciudad, y es el caso de muchas comunas bastante empobrecidas en Chile y alrededor del mundo, la verdad, una comuna empobrecida, un porcentaje importante de la población no paga impuestos, no paga ningún tipo de contribución eh,
a la propiedad. Por ende, esas municipalidades están en un círculo vicioso justamente de falta de recursos. Felizmente que en Chile existe un fondo gubernamental a la cual contribuyen las municipalidades donde se reparte la torta de cierta manera. Sí, No sé si eso será efectivo en todas las comunas de Chile, pero por lo menos el mecanismo existe en el área metropolitana de Santiago. O sea, hay Ujú. viviendas. Hace tiempo estaba escuchando un reportaje hay un blogger que se llama Andrei Sokolov, que es un ruso, un periodista que tiene un programa que se llama Enciclopedia de Santiago. Y, Excelente, ¿cómo? Sí, es excelente. muy bueno el tipo. Eh, y hacía, bueno, tiene un capítulo sobre las 10 comunas más ricas de Santiago, tiene el capítulo sobre las 10 comunas más pobres de Santiago. Pero curiosamente, creo que era Quinta Normal, creo que era Quinta Normal es una de las comunas más ricas de Santiago. Ojo, suena raro eso, ¿ah? Más rica de Santiago porque recibe un montón de plata de esa repartición de fondos con fines sí, compensatorios para equilibrar un poco la torta, ¿no? El tema es que las necesidades son tan importantes que nos da para que se note. Pero existe esa repartición de la torta en Chile y creo que a ese nivel el sistema chileno, sin defender la situación actual, pero no es tan salvaje como podría esperarse o como se ve en otros países. ¿Alguna razón por hacer? Claro. una interrupción breve, Nilsson, a propósito de lo que tú estás diciendo. Sí, efectivamente, el Estado otorga a las municipalidades esas subvenciones, proporcionalmente al número de habitantes, a la Exactamente. extensión, etc. Pero ahí hay un factor fundamental también. El detalle está en cómo ese gobierno comunal distribuye ese dinero. Ah, por supuesto. Y ahí viene toda Toda la la- madeja de la las corrupción y del consideraciones nepotismo. políticas, la corrupción, obviamente. Sí, definitivamente que hay plata que no llega a ningún tipo de montaje financiero para ningún tipo de solución. Eso está clarísimo. Entonces, simplemente quería llamar la atención en el sentido de que yo creo en el derecho a la vivienda, definitivamente, pero creo que es importante que haya orden en la manera como se implementa esos barrios, no solo por un tema de seguridad pública, muchas veces para los incendios que hubo en Viña del Mar hace 2 años o el año pasado, el año pasado, No, El año pasado. no, 2 años, los grandes no, incendios no, 2000, Ah, bueno, 2 años. sí. hace 2 años. Eh, el acceso, por ejemplo, de bomberos a ciertos barrios era súper difícil justamente porque son barrios que nacieron de manera Desordenado. absolutamente espontánea, informal y sin ningún tipo de equipamiento, y en muchos casos con calles que no son lo suficientemente anchas para que entre el servicio de urgencia. Mira la Entonces hay como varias aristas que hay que considerar. Eh, sí, el derecho a la vivienda, pero es súper importante mantener una forma de orden en cómo se implementan barrios, cómo se implementan ciudades, cómo se generan marcos de vida que no se conviertan en guetos y que no se conviertan en lugares que pueden al final y al cabo tener también una incidencia en la falta de calidad de vida para la población que lo va a habitar. Independientemente que se trate de un barrio lujoso o no, o sea, estamos hablando de, hay barrios que son humildes en Santiago, pero que fueron planificados. Y a nivel urbanístico, no son tan complicados, tan criminógenos, por ejemplo, como otros barrios que han crecido de manera un poco más anárquica. Voilà. Claro, claro que sí. Fíjate que al respecto yo creo que es lícito comentar aquí una pregunta, una posición bien razonable, porque esto es básicamente, no, hombres y mujeres, pero muchas mujeres que estaban en esta toma eh, de Viña del Mar, en Concón, más precisamente, ¿sí? Hablaban del derecho. Tenemos derecho a la vivienda. Efectivamente, a la vivienda es un derecho universal. Sí, sí. Hay un pero, que yo no puedo ir a otro país a llegar a instalarme y negarme a pagar lo que corresponde.
o sea, a apropiarme de. Y aquí está lo que decía este señor, que es un cronista bien considerado aquí en Chile, eh, George un, un- Harris. un historiador, el historiador Salazar, ¿ya? Ajá. Un hombre bien Ajá, ajá. fundamentado. Él decía, de acuerdo, pues, es un derecho, ya, pero yo llegué a este país exigiendo que el Estado se haga cargo de mi situación. Vamos a decir que en general se puede aceptar eso, como tú decías recién, Nilsson, pero hay que ordenarlo, hay que reglamentarlo y etcétera. Pero ¿qué pasa con, decía Salazar, qué pasa con la persona que ha trabajado toda su vida y que le costó enormemente lograr un crédito hipotecario para tener su casa? Ujú. Logró el crédito hipotecario, por ejemplo, decía él, a 25 años plazo, y todos los meses tiene que pagar su hipoteca. Y si se atrasa, corre el riesgo que le quiten su casa. Esa persona que es chilena, que está en esa situación, tiene perfecto derecho a reclamar de que por qué a gente del extranjero se le van a dar, se les va a escuchar y se le van a proporcionar todos los elementos de ayuda del Estado, ¿no es cierto?, para que se, vamos a decir, se legalice esa apropiación del terreno, ¿ya? En Ya. circunstancias de que este otro señor o señora todavía le faltan 5, 6 o 7 años más para recién pagar su hipoteca. Yo tengo una pregunta. El tema es, bueno, en este caso específico de la quijarra, ¿cómo se llama la toma que usted mencionó? Yo te digo La, inmediatamente, la jarrilla, la jarrilla, la la jarrilla. jarrilla, que no tenía idea existía hasta hoy, la verdad. Entiendo que está cerca de Viña del Mar Alto, o sea, claro, cerca de Reñaca Alto, por lo que encontré acá en internet. Eh, el tema es que una toma compuesta exclusivamente de gente inmigrante Sí, o existen también porque ¿cuál sería la actitud a adoptar con una toma, por ejemplo, constituida esencialmente por chilenos? ¿Qué pasa en el caso de una toma que fuera compuesta 100% por chilenos? O sea, ellos tienen más derecho, una toma es una toma. sí, en Y lo realidad. que usted mencionó de eh, la injusticia que puede sentir la persona que ha esperado durante años, que estaba pagando con el sudor de su frente eh, su hipoteca, en fin, su crédito hipotecario, ya no recuerdo cómo lo mencionó usted hace un rato, Crédito hipotecario, sí, el crédito hipotecario, es válido que la persona que vive en la toma sea extranjera o chilena. O sea, la injusticia está igual. sí. La persona que vive en la toma no, ¿cómo se llama? No está contribuyendo, no está jugando las mismas reglas del juego que la persona que postuló y que esperó a que lo seleccionaron, por ejemplo, para un crédito a la vivienda. Entonces yo creo que el tema sobrepasa más allá de la nacionalidad de los ocupantes. Creo que es un tema que es transversal. Ahora bien, en el contexto actual en el que se está viviendo en Chile con todo el tema de la inmigración, creo que eso a los canales de televisión les gusta mucho más y el tema da mucho más que hablar porque son básicamente esponjáneos. Y si son venezolanos, me imagino que si son venezolanos el tema es aún más grave. Y que eso no tiene nada que ver con algunas verdades que usted mencionó hace un rato, como el tema del el respeto al tema del vivre ensemble, el tema de la convivencia con los barrios, que eso ya es un tema totalmente distinto, cultural y que efectivamente se forma, son causales de problemas de cohabitación severos, severos. Pero creo que el tema de las viviendas, de las tomas, tiene que ser tomado de una manera global. No, yo creo que a mi parecer, no creo que haya diferencia que sean extranjeros o Al margen de la nacionalidad, al claro que sí. margen de la nacionalidad. Sí. Ahora, una cuestión importante, sí, creo yo, y esto ya es una opinión personal, depende de la actitud con C, que tenga la persona que se mete, que participa, perdón, mejor, en la toma.
Lo que yo he escuchado desde antes de ayer hasta hoy es una actitud más bien de que el Estado tiene que hacerse cargo de mi situación. Ah, no, o sea, bueno, pero ese ¿Ya? es otro tema, claro. No, pero es que Sí. ese es otro tema, sí, pero tiene incidencia en cuanto al, a la actitud del otro individuo. Era una señora, en realidad, que decía lo que citaba Salazar, ¿no? Que había trabajado toda su vida para pagar su hipoteca y si me atraso en 2 o 3 meses hasta me quitan Ujú. y sin derecho a devolución de lo que yo he pagado antes. Imagínate. Esa actitud de pagar puntualmente mi hipoteca con muchísimo sacrificio, y además que los créditos hipotecarios en Chile, recordarán las amigas y amigos que son todos en UF, no son fijas, Una estafa absoluta. totalmente, de manera que mes a mes sube la hipoteca, ¿no? Bueno, yo lo he pagado con mucho sacrificio, decía esta señora, y si yo me atraso y no doy las razones respectivas, entiendo que son 3 cuotas, corro el riesgo que me quiten y me dejen en la calle, sin Ujú. devolución. Esa actitud de cumplir en el estado en que estoy, en este caso, en mi estado, en Chile, mi patria, al lado de la actitud de los que han llegado y quieren que el Estado se haga cargo de toda la parte social, ¿no es cierto? Sin, incluso decía ella, no sé si será cierto, sin que ellos paguen, porque tampoco entiendo que un periodista le había dicho a esa señora, pero mire, ellos también se niegan a pagar arriendo. Tienen plata porque van a construir allí, incluso hay algunos que habían construido casas de cemento, ¿no? En esa toma. Pero eso tendrá que ver con el sistema que está vigente en Venezuela. Porque he escuchado esa crítica bastante a menudo por parte de gente que, bueno, que ya está hasta la coronilla con los venezolanos, Ah, que dicen que llegan exigiéndolo todo, sí, todo gratis. ¿Tendrá algo que ver con el sistema actualmente vigente en Venezuela? es posible. Porque una de las críticas que se le han hecho justamente es que el gobierno de Maduro creó toda una generación de gente que lo quiere todo gratis, que es Ya, una de las críticas que se le hace al comunismo. De hecho, O sea, yo a mí. creo, yo creo que eso es transversal en el sentido de que, por ejemplo, gente que está en Estados Unidos, lo conversábamos también, eh, gente que está, venezolanos que están en Estados Unidos, sienten que la política exterior de países como Chile o países como Estados Unidos, que con gobiernos de derecha les dieron el chip libre para entrar y que aquí van a recibir de todo, bueno, Ujú. tiene un poco que ver con eso. O sea, se es la generación que se siente apoyada por Estados Unidos respecto de que, qué sé yo, Venezuela está en una dictadura, Estados Unidos está combatiendo esa dictadura y por tanto Estados Unidos les tiene que dar a ellos como venezolanos inmigrantes y casi como asilados políticos, les tiene que dar todas las garantías y digamos todas las garantías para tener un buen vivir en Estados Unidos. Y esa práctica que yo sepa en Estados Unidos no existió con nadie, ni siquiera O sea, con... tengo entendido que existió de manera, pues ya no existe, de hecho ya. Eh, en lo que yo sé, Estados Unidos estaba entregándole, alojando venezolanos que llegaban pidiendo asilo así lo tenemos. en hotel, los mandaba a ciudades, en general, Chicago, Nueva York, los distribuía por el territorio. Creo que los tenía alojados en hoteles, no sé si será cierto, pero hoteles de 5 estrellas, en muchos casos, y que le Claro, entregaba una tarjeta de crédito con $1.200 al mes para que pudieran básicamente vivir, ir a hacer sus claro. compras, comer, qué sé yo, sus gastos. Entonces yo conversaba con venezolanos en Estados Unidos que llevan tiempo trabajando. O sea, claro, es una generación que quiere irse a vivir a Nueva York, que los reciban en Nueva York, por lo que sí, es como quieren venirse a vivir a Santiago y tener todas las regalías de vivir en una ciudad cara como Santiago, Mm. cuando muchos de ellos ya llevan, qué sé yo, más de 5 años viviendo en Estados Unidos y evidentemente han elegido lugares alejados de las grandes ciudades por la Claro, conveniencia de más barato. que es más barato,
el acceso a servicios es casi el mismo, entonces, y bueno, y hay mucha desinformación circulando, los medios de comunicación se dedican a incentivar la desinformación, entonces yo lo veo más por un lado, por el lado de esto, de lo que decía al principio, gente empobrecida a la que se le adoctrina para que piense que su pobreza se debe a otros pobres, Ujú. no a la situación eh, generada por X gobierno o por la mala administración de un gobierno o por las deficiencias que tiene el Estado en sí mismo a la hora Claro, de poder intervenir en cuestiones que son eh, básicas. O sea, lo mismo que pasó con el apagón. El año pasado pasó exactamente lo mismo, se anunciaron un montón de querellas y de vamos a perseguir a los culpables y en realidad es un saludo a la bandera. No pasó nada, nadie fue castigado. Es más, la empresa que este año está involucrada en el apagón eh, fue, fue- trataron de multarla, le pusieron un juicio, por decirlo así, y el juicio se revirtió al grado en que el Estado le tuvo que pagar a ellos algo de 20 millones de dólares. chuta. Oh, Entonces, yo vuelvo al tema, o sea, independientemente de las consideraciones personales, este es un tema en donde el interés está puesto en que las personas pobres, perdón, las personas empobrecidas, eh, culpen a otras personas empobrecidas de la mala situación de lo que está sucediendo, que es un clásico, digamos, dentro del discurso político propagandista de ultraderecha y ultraconservador. Claro, o sea, el problema real es el neoliberalismo, ¿no? Claro, El porque síntoma nadie, del por ejemplo, empobrecimiento y se no está deberíamos, no deberíamos estar pagando en UF, hablando ¿Cómo? del pago, hablando del pago de las de tu hipotecas. vivienda, Ajá. de la hipoteca. No, claro, No claro. deberíamos estar pagando en UF. Definitivamente no. No, está claro. Ah, Entonces, sí, como tú eh, mencionaste, no ¿no? se, Se no se, culpa al no se, pobre no, de la... se debería intervenir de manera profunda y general sobre la especulación inmobiliaria, que es algo que se viene arrastrando Uf, no ahora, del 2000 más o menos, por poner una fecha. Entonces, pero como esa es una cuestión que le compete al Estado, y el Estado en Chile es débil, bueno, Yo creo que, sabes que yo creo que no hay ningún país del mundo realmente que está que tiene la capacidad de cuestionar todo eso. Incluso en Canadá el gobierno está supeditado a la omnipresencia del capital y de los poderes políticos y económicos que impiden también que hayan cambios que la gente quiere, porque aquí la situación definitivamente es más, la torta está mejor repartida que en Chile, pero no significa que le esté óptimamente repartida tampoco, está mejor repartida. Entonces aquí las fuerzas que intentan cuestionar justamente el sistema, en lo que se le podría llamar el sistema de manera amplia, ujú. eh, también tienen un montón de dificultades y incluso los partidos políticos que quieren hacerlo eh, no tienen todo el sartén por el mango. Bueno, habría que entonces empezar a analizar la competencia internacional en estos temas como lo que está sucediendo en Alemania, que recientemente, no sé en qué contexto, hicieron una especie de campaña publicitaria demostrando que cuál era la envergadura del aporte de los extranjeros en Alemania, en Ujú. distintos tipos de trabajos, profesión, eh, y están teniendo ellos problemas de migración, no por el tema de que hayan demasiados inmigrantes, sino que porque no tienen más mano de obra, porque la inmigración básicamente es mano de obra en cualquier país. Sí, Entonces, no están teniendo manos de obra, a pesar de que tienen atractivos para inmigrar, como por ejemplo el tema de la vivienda, donde la gente puede acceder de manera incluso gratuita a viviendas dignas, donde se les enseña el idioma, que debe ser la parte más difícil de todas, ¿no? Pero hay un problema, pues, no está llegando más gente, están teniendo uf. problemas de inmigración, tienen inmigrantes que están siendo perseguidos por gente que usa el discurso anti-inmigración. Entonces,
Es una cuestión que nos tiene que Está, llamar a la reflexión en el sentido más internacional, decir, bueno, ok, mm, ¿quiénes son los que están acertando en políticas de inmigración? ¿Quiénes son los que están acertando en políticas de incorporación a la vivienda? Porque la vuelta al mundo parece que va haciendo eso. O sea, las ciudades se están envejeciendo, hay pueblos abandonados en todas partes del mundo, hay pueblos abandonados porque no hay gente. Llega una persona, el otro día estaba viendo que en Italia estaban celebrando el primer nacimiento de no sé cuántos tíos, no en España, estaban celebrando el primer nacimiento de no sé cuántos años de un bebé en un pueblo y los voceros de Vox diciendo que eso era una injuria, que cómo podían hacer un musulmán en tierra española. eh, o sea, por bueno, eso ya ha digo yo que el ocurrido, tema, claro, por eso ya ha digo yo ocurrido que el hace tema, muchos siglos atrás, ya deja de hablar. Eh, Sí, pues, sí, es cierto. mm. Oye, Pero mira, sí, interesantísimo creo yo, el hecho de dos cosas. Una, es que se necesita, para terminar con la partecita anterior de la señora esta que hablaba con Salazar, eh, la señora decía, el Estado a mí tiene que pagar, no tiene que devolverme todos los artefactos que se dañen en este allanamiento. ¿Ya? Tiene que comprarme el refrigerador, tiene que comprarme el microondas, tiene que pagarme lo que yo logré construir aquí, etcétera. Y tiene que el traslado, y yo no quiero irme al albergue, porque en el albergue yo voy a vivir con 40 personas más, me van a atender muy bien 1 o 2 semanas y después chao, se va a producir el caos. Yo necesito que el Estado me garantice, bla, 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 bla. O sea, puras exigencias. No hay una política de Estado, como decía Nixon, que tenga claridad, claridad de conceptos, claridad de reglas, claridad de determinaciones, no solamente en la parte reglamentaria en lo social, sino también reglamentaria en cuanto a lo urbanístico, ¿no? Es fundamental que el Estado tome cartas en el asunto. Y a propósito de lo mismo, recién en alguna medida lo dijo Isaac. En realidad entiendo yo que son dos las empresas responsables de conducir la energía en Chile, pero como cosa paradójica, en Chile, la electricidad en Chile está regulada por otros estados, no por el estado de Chile. ¿cómo es eso? Claro, interesante, ¿eh? A ver, Yo acabo de comprender eso hace 1 o 2 días nomás. La electricidad básicamente la regulan una compañía italiana, ¿estamos hablando del precio de la electricidad o de... del transporte, de la producción, la administración de la electricidad, no solamente del precio, Ya, desde que se produce hasta que se transporta y se distribuye. bueno, está privatizado 100%, Ya. privatizadísimo, claro. Y lo otro es lo de Colombia también. Entonces, uno se pregunta, caramba, supongamos que tenemos un problema bélico, supongamos que se produce un problema bélico, ¡pum! Nos apagan la luz. ¿Qué Claro, es lo que hace Chile? hay un tema estratégico ahí de Total, independencia de servicios esenciales, ¿no? Sin luz le paraliza. Creo que hasta la moneda estaba con apagón. todo, todo. Entonces, Sí, se definitivamente hay algo. necesita una política de Estado, eso hay que cambiarlo necesariamente, no podemos depender que en la luz, la energía eléctrica de nuestro país dependa de agentes capitalistas, por supuesto, que están en otros países. Bueno, aquí la electricidad, como usted sabe, es Hidroquebec que la maneja, que es una empresa Sí, estatal estatal, en Quebec. Y en cada provincia no es ninguna, cada provincia canadiense tiene una empresa de estado de o Estado, provincial. En el caso de Quebec es Hidro-Quebec, que maneja la electricidad la justamente, electricidad, las tarifas y sobre todo la distribución y el crecimiento de la por producción de supuesto. electricidad. En Chile era igual, pues.
¿Se acuerdan de Gilectra? Sí, ¿Se por acuerdan de supuesto. Endesa? Sí. Claro, era estatal Ujú. hasta, bueno, hasta lo que sabemos, ¿no? Hasta que se produjo el golpe de Estado. De ahí para arriba ya todo se privatizó. Y privatizar un servicio básico como es el agua, como es la electricidad, la energía eléctrica que mueve un país, ¿no? Yo creo que es una traición profunda. Es un verdadero patriota el que diga esas cosas y las ponga en práctica y Claro, o sea, defienda esa posición. claro, o sea, todos los países deberían tener el control de su matriz Por, energética, ¿no? por Ya supuesto. sea electrónica, ya sea eléctrica, ya sea energías fósiles, cualquiera que sea la matriz eléctrica, la matriz energética debe ser, el Estado tiene que necesariamente que tener un ojo, Absolutamente. El más que un control ojo, un total. control de la situación. Sí, por supuesto que sí. Claro. El martes pasado, ustedes, bueno, no sé si Nilsson en Montreal ha vivido esto así de tantas horas a oscuras. Bueno, en los eh, 80, allá. en los apagones que había en los años 80. Ah, no, Bueno, no, pero, sí, hijo, pero, bueno, aquí eres mi hijo, porque eres panelista. Eh, hablo yo de un apagón total, todo el país. blackout, no, no, jamás me ha tocado. Un blackout general que se produjo aquí el martes pasado. Sí, Justamente como tú dices, ni la moneda, la casa donde el gobierno tenía luz. mm, Entonces, eso Ujú. es realmente preocupante. sí, la verdad. Fallecieron, Muy fallecieron tres frágil. personas, La gente que fallecieron tres personas dependía del electrodependientes. ¿verdad? Electrodependiente. O sea, es una cuestión que debiera realmente preocuparnos, así Mm, como debe preocuparnos positivamente el avance y la regulación de la inteligencia artificial. No sabemos para dónde nos lleva. Ojalá que esta cumbre que se ha producido en París, París, ¿sí? Arroje, de acuerdo al programa que yo tuve la oportunidad de leer hacia el pasar nomás, arroje cuestiones realmente positivas y que sean esperanzadoras. Por supuesto, la inteligencia artificial tiene N aplicaciones positivas para el bienestar de la humanidad, pero no nos olvidemos nunca que somos seres humanos y los mm, seres humanos tenemos defectos tan grandes como la ambición descontrolada y el sí, poder. pero Pues quiero destacar también en relación a lo que usted, para apoyarme en lo que usted está diciendo justamente, quiero mencionar que la cumbre, uno de los objetivos de la cumbre de París sobre la inteligencia artificial también tiene que ver con un tema de ambición, porque en el fondo Francia lo que estaba tratando de hacer, Francia y de manera un poquito más amplia Europa, porque estamos hablando de sí, no un estado de Europa, pero una comunidad de la comunidad naciones europea. muy integrada, la comunidad europea, se están quedando abajo del tren de la inteligencia artificial. Estados Unidos la está desarrollando, China la está desarrollando, entonces lo que ellos quieren también es posicionarse a nivel de esta carrera global y de hecho invitaron a India también a esa cumbre, que India es uno de los países que también calladito, calladito está desarrollando también sus propias herramientas. Entonces, esta es la cumbre de París, uno de los objetivos de la cumbre de París, no la única, era justamente de posicionar a Europa y quedarse en la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial, lo que también tiene consecuencias geopolíticas, porque como usted sí bien lo mencionó, eh, quien domine la inteligencia artificial va a dominar, como dirían los mexicanos, un chingo de cosas. Así que hay Correcto. un tema geopolítico importante también en esa cumbre. Me enteré que, sí, por supuesto que sí. Me enteré que la Comunidad Europea ha reunido, porque los estados que pertenecen a la Comunidad Europea están sumamente interesados en dominar la parte del desarrollo de la IA, de la Ujú. inteligencia artificial. ¿No es cierto? Porque ya ven cómo Estados Unidos también está trabajando fortísimo en eso, ¿no? Porque ahí está el poder de ahora ya. Ahora, lo que yo leía y decía, pero ¿cómo puede ser? Claro, los países, la Comunidad Europea reunió 200.000 millones de euros para propender al desarrollo, para llevar delantera de la inteligencia artificial, la delantera en el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Y de los cuales
50 millones de euros, 50.000 millones de euros, ¿no? Los proporciona ¿cómo se dice? El Estado. El Estado, o sea, que ellos tienen una especie de Estado, ¿no? Esa Unión Europea, ¿no? Tienen como bueno, ellos controlan todo, distribuyen eh, lo político, lo económico, incluso lo educacional. Esa comunidad es muy cerrada, ¿no? Justamente como una autodefensa, precisamente para estar atentos a lo que hace China, a lo que hace la India, a lo que hace Estados Unidos, ¿ya? La comunidad europea ha tomado esto realmente en serio y ha puesto mucha plata para desarrollar la inteligencia artificial y conducirla, según según ellos, por el camino de la ética, Mm. que es Años luz de fundamental. lo que se hace en América Latina. Podría hacer la Fíjate que, pregunta justamente, ¿en qué está América Latina en el desarrollo de la inteligencia artificial? uh, Y la respuesta me apena, la verdad, así que no la voy a hacer, porque ya la hice. Chile estuvo en todo caso en la cumbre, ¿ya? En la cumbre de París. Estuvo e hizo un planteamiento porque aquí se está trabajando ahora en un sistema de lenguaje para la inteligencia artificial. Eso lo están haciendo en Chile y lo van a proponer, una vez que esté terminado este proyecto, lo van a proponer a la comunidad europea. ¿Ve? Pero eso es justamente algo que me duele, lo debo admitir, me duele que no haya una visión continental de América Latina al respecto. Claro, claro, Están yendo como oyentes prácticamente a una sí, cumbre ajena, sí, proponiendo integrarse siendo que antes que nada habría que empezar a desarrollar algo acá, apoyarse sobre lo que ya existe, no se trata de reinventar la rueda, ¿no? Pero como lo ha hecho China, tomar cosas, apoyarse en la tecnología existente para seguir desarrollándola. Pero para eso se requiere inversiones en fondos, en investigación y desarrollo, y en eso, y solamente por eso, vamos a seguir siempre siendo un continente de peones que no cuentan en la balanza mundial. Siempre correcto. Ujú. testigos de lo que pasa afuera, siempre pasivos, siempre, y eso tiene una responsabilidad tremenda los estados justamente, y los partidos políticos que trabajan y que conforman los estados, porque no son cosas que han sido priorizadas de investigación y desarrollo. Y eso nos afecta y nos hace dependientes a todo tipo de niveles, Exacto. infelizmente. Eh, Infelizmente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Realmente es preocupante y da pena, sí, da pena. Mire pues, y da pena que se nos pase la hora siempre Sí, tan eso rápido. las 9, perdón, las Las 11. 11, sí. ¿Acaso las 9? Sí, pues. Isaac, yo te daría con mucho cariño un minutito para que expresaras un cierre de tu parte, después Nilsson y finalmente yo me despido de los amigos. Bueno, yo creo que frente a la complejidad de los temas que hemos tocado, hay que tener un marco donde poder abordar los temas. Y creo que el marco siempre, desde mi perspectiva, el marco siempre tiene que ver con la posición, con posicionarse, es decir, como reconocer en qué posición está uno, en qué lugar se encuentra y cómo salir también de ese lugar, por supuesto, pero al principio cómo identificarse como uno, dónde está uno. Y, y ojalá que siempre en esos temas uno tenga que pensar eh, si la propia experiencia, si la propia voz está siendo representada de algún modo en el concierto de voces que hay respecto de cualquier cosa que tenga que ver con política. En Chile no hay representatividad de las personas, hay representatividad de intereses ideológicos partidistas, entonces hay que partir reconociendo eso. Como yo estoy fuera del sistema en ese sentido, porque mi voz no es escuchada, eh, tengo que por lo mismo buscar desarrollar mi propia voz. Y ahí es donde uno puede efectivamente encontrarse con otras personas para poder hablar en un mismo lenguaje sobre estos temas. Eh, Efectivamente, como dice mi hermanito, Chile, y al igual que el resto de Latinoamérica, solo se ha convertido en este tema en territorio para data centers
En Chile va a haber un data center dedicado a la inteligencia artificial para América Latina en el norte de Chile, creo, con participación de la Universidad Estatal. Pero seguimos siempre conversando lo que otros, las conversaciones que otros imponen, Ajá, en el tono en que otros se imponen, y nunca conversamos sobre las cosas que a nosotros realmente nos importan, en el tono que a nosotros nos importa. Así que yo invitaría a hacer eso, ¿no? Como a buscar una voz propia para poder hablar los temas que no están ahí y que son invisibilizados de adrede, digamos, así, tanto por la política partidista como por los medios de comunicación. perfecto. Gracias, Isaac. Nilsson, ¿quisiera cerrar Eh, o... bueno, quisiera cerrar con algo positivo, la verdad, algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos hablado hoy día, pero quería destacar la construcción de una planta de energía limpia más grande del mundo en India. Es una noticia fresca esta semana. Un parque solar de energías renovables en Havda, India, con una capacidad proyectada de 30 gigavatios para abastecer de energía limpia a uh, 16 millones de hogares. Entonces, yo sé que es una gota de optimismo en Sí, este océano de malas noticias y de océano tóxico? océano tóxico en el fondo, pero son pequeñas noticias que hacen que sienta que aún hay esperanza Claro que sí. en la humanidad. Voilà. Perfecto, muchas gracias. Una vez más agradecemos a nuestro auspiciador principal, a quien nos permite salir en Los estas Potrillano. alas de libertad, el podervillano.cl, conducido, dirigido y organizado por don Luis Morales Cuchillo. Un abrazo para él, como siempre. Un Un abrazo, abrazo Lucho. para todas y todos ustedes que nos siguen, ya sea en directo o en diferido, eh, dos veces al mes por lo menos. Un abrazo para Nilson de Montreal, para Isaac de Santiago de Chile y Pa' usted, maestro. el abrazo de la esperanza. Un abrazo para mí también. Yo voy a dar un También, abrazo. pues. Gusto haberles visto. Gracias por estar con Un nosotros. abrazo grande para todos. Un beso. Que tengan una Gracias excelente a semana. todos. Igualmente, cuídense mucho, por favor, amigas y amigos. Chao, chao, hasta siempre. Namaste. Chao, chao. chao, chao.